buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Cómo está mi compañero? Muy, pero muy bien, con muchas cosas para decir. Como siempre. Como 5 o 6. Upa, a ver, empecemos. Primero, bienvenidos al único programa de ecología de la televisión abierta argentina, que es Ambiente y Medio. Bien. En un segundo orden tenemos un QR, el cual pueden acceder, escaneando su celular, a la información de Ambiente y Medio. Así es. En tercer lugar, estamos en el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires y queremos agradecer, como siempre, por albergarnos cada domingo. Bien, seguimos. 4. 4, ya me voy olvidando. Ahí va, capaz, yo estoy No, acá pero- para ayudarte. Cuarto, estamos en agosto. Continúa la campaña del aceite de cocina usado de la Fundación Ambiente y Medio, porque tu aceite de cocina usado Puede ser energía, no lo tires. Continuamos, por supuesto, con mucha información que va a estar conducida por tu linda voz. Bien. Bien. Quinto, algo que nunca hice pero quería hacer, mandar un saludo A ver, dale, me gusta. ¿A quién? a mi edificio, a mis vecinos, porque cada vez más frecuentemente me paran y me dicen que me ven los domingos, que les encanta el programa, que les gustan mucho las cosas que haces vos, así que les mandamos un beso. Un beso enorme al edificio de Mauri. Le dedicamos Entonces, este programa al edificio de Cochabamba, reservamos el número por razones obvias. Y sexto, que tengo un informe sobre el principio de no regresión ambiental. Ok. Es un principio jurídico que se basa en que la normativa y la jurisprudencia ambiental no deberían ser revisadas si esto implicare un retroceso en los avances ya conquistados. Sí. Es interesante, está dentro de la Ley General del Ambiente, pero no está articulado, con lo cual no se aplica de una manera tan concreta, pero sí se ha aplicado en algunos juicios que vamos a estar contando en el informe, y es un concepto muy interesante a tener en cuenta. Y que de alguna manera con el RIGI este concepto se ve un poquito, no sé, cuestionado, dejado de lado de alguna manera, y por eso también es que salimos a decir que ojo con lo que estamos firmando, ojo con lo que nos comprometemos, porque este principio de no regresión es esencial. Es fundamental. Bien, yo tengo una pregunta para hacerte. Bien, me ¿Sos pongo de nervioso. las apuestas? ¿Te gusta apostar? No, al contrario, me dan como cierto temor. Bien, está bien. ¿Sabías que se puede apostar con el clima? Porque, perdón, Sí. me refiero a las apuestas deportivas, viste, que están muy de moda, Sí. que están ocasionando algunos Jugar, problemas. poner plata si sale algo de tal manera, digamos, ¿no? No De eso se no trata. soy muy de las apuestas. Bueno, aparece un nuevo concepto, una nueva herramienta financiera, que son las apuestas climáticas, que no les quiero contar mucho porque si no nos quedamos sin la notita, sin el informe, pero me parece muy interesante cómo empiezan a aparecer un par de instrumentos financieros para resguardarse ante situaciones climáticas adversas que pueden perjudicar, por ejemplo, la producción de algunas empresas. Conceptos pueden ser jurídicos o en este caso financieros, pero que acompañan cada programa de Ambiente y Medio y que tiene un Es Posible, por supuesto, como todos los domingos. En este caso, interesante, porque nos pregunta si puede ser que guardemos oro en nuestras casas sin saberlo. ¿Yo puedo tener oro en casa y no lo sé? Claro, la pregunta es un poco rimbombante, pero está fundamentada en los RAE, en los residuos aparatos eléctricos y electrónicos, que contienen un montón de metales preciosos y que si uno los guarda en sus casas, puede estar conteniendo justamente, ¿por qué no?, oro en algún cajón del mueble. U otros metales preciosos, ¿por U qué otros, ¿por qué no? Mejor bueno. verlo. ¿Es posible que guardes oro sin saberlo? ¿Quién no tiene un cajón que se ha convertido en un museo de las telecomunicaciones? Desde celulares tamaño ladrillo a consolas, pasando por cargadores, reproductores de música, cámaras de fotos, computadoras desactualizadas, hasta impresoras inoperantes. Por alguna razón afectiva, tenemos un catálogo completito de metales valiosos arrumbado en nuestros hogares. El concepto de minería urbana es muy japonés. Lo inventó un ingeniero metalúrgico de apellido Nancho, pero la idea traspasó fronteras en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Cuando el mundo supo que las 5.000 medallas que se repartieron estaban hechas con oro, plata y bronce, recuperados de 79.000 toneladas de dispositivos electrónicos donados. Hoy, la minería urbana se ha convertido en una pieza clave de la economía circular.
Los residuos electrónicos, conocidos como RAEs, conforman una de las corrientes de desperdicios que más rápidamente crece, producto de la obsolescencia programada, y amenaza con convertirse en un problema global de proporciones imposibles de manejar. Según un estudio conjunto de la Universidad Tsinghua de Pekín y la Macquarie en Sydney, en una tonelada de teléfonos celulares suele haber unos 350 gramos de oro. Eso es, te lo digo despacio, 80 veces más que la concentración de las minas de oro. A los ingenieros se les dificulta estar al día con los diseños de máquinas recicladoras y opciones para recuperar materiales. La compañía de la manzana mordida, por ejemplo, llamó Daisy al robot que desmonta iPhones. Otro gigante como Samsung ofrece descuentos para canjear usados. La perlita en agenda es un método sostenible desarrollado en Suiza, que se basa en el uso de proteínas de suero, un subproducto de la industria alimentaria, para crear esponjas que pueden absorber oro de residuos electrónicos. La nueva técnica podría ofrecer una solución más eficiente y menos contaminante. Los inventos no paran y ahora te toca a vos. No dejes tus tecnoreliquias olvidadas juntando polvo. Desprendete de esos tesoros que el planeta necesita. Llévalos al punto de recolección específico, jamás en la basura, para que la magia del reciclaje suceda. Es posible. ¿Escucharon hablar alguna vez de las apuestas climáticas? Los efectos del cambio climático ya no son un temor lejano, los estamos viviendo hoy mismo. Sequías prolongadas, como las que vivió la Argentina entre el 2020 y el 2023, lluvias intensas que provocan inundaciones, granizo que destruye cosechas y con estaciones cada vez más impredecibles, con inviernos que alternan entre fríos polares y picos de calor. Estos fenómenos están afectando no solo a la vida cotidiana, sino también a la economía, poniendo en riesgo los ingresos de empresas vulnerables a las fluctuaciones climáticas. Para poder protegerse frente a estos riesgos climáticos, surgen herramientas financieras innovadoras como las apuestas climáticas. Se trata de futuros o derivados climáticos, un instrumento financiero que funciona como una especie de seguro que paga si se cumplen determinadas condiciones climáticas adversas. ¿Cómo funcionan? Empresas de diversos sectores pueden utilizar estos futuros financieros para gestionar su exposición frente a estos riesgos climáticos. Por ejemplo, una empresa del sector agropecuario, que depende de condiciones climáticas estables para poder garantizar su cosecha, puede comprar un derivado que lo compense en caso de que una sequía o una helada tardía le afecte sus cosechas. De igual manera, la industria del turismo podría utilizar estos instrumentos para cubrirse ante pérdidas provocadas por fenómenos climáticos inusuales que disuadan a los turistas de viajar, o una aerolínea ante tormentas que causen cancelaciones. Se utilizan índices climáticos como grados de calor por día, cantidad de días con sol, cantidad de precipitaciones acumuladas, índices de sequía o de humedad del suelo, y se calculan basándose en datos climáticos históricos y en predicciones meteorológicas. Así, cada sector utilizará el indicador que más se ajuste a los riesgos específicos asociados a su producción. Se diferencian de un seguro, ya que no es necesario demostrar pérdidas, sino que su cobro dependerá de si se cumplen o no las predicciones estipuladas en sus contratos. También es importante entender que no son un bono verde ni un activo financiero sostenible como los que nos explicó Juli de Modo Finanzas en esta nota. No están diseñados para mitigar el cambio climático ni para financiar proyectos que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. Son, ante todo, instrumentos de gestión de riesgos. Las empresas que operan en sectores muy dependientes del clima están empezando a considerar estos productos, ya que el riesgo climático se convirtió en una variable crucial de su negocio. Y están diseñados tanto para cobertura como para especulación. Pueden ser utilizados por empresas que buscan disminuir sus riesgos climáticos, pero también con inversores que buscan beneficiarse con las variaciones climáticas sin estar expuestos a estos riesgos de manera directa. Negar la realidad del cambio climático y sus impactos
es una actitud ciega frente a un problema que ya está acá, está pasando y afecta a la economía y a la sociedad. La creciente popularidad de los futuros climáticos es una prueba de esto. El cambio climático obliga a las empresas a buscar otras formas de protegerse frente a situaciones climáticas extremas. Pero aunque las apuestas climáticas pueden ofrecer un resguardo económico temporal, la verdadera solución radica en enfrentar al problema de raíz, transicionar hacia un modelo verdaderamente sostenible. Como adelantamos en la apertura, hoy vamos a hablar de un principio jurídico, el principio de no regresión ambiental, pero antes, como siempre, yo necesito dar un contexto y una introducción. A partir del año 1972, en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas por el Medio Humano, desarrollada en Estocolmo, Suecia, dicho sea de paso, un 5 de junio, fecha por la que y en la que se celebra el Día del Ambiente, ahí es también cuando se empieza a hablar por primera vez del derecho a un ambiente sano. Nuestra Constitución Nacional, la ley fundamental, suprema y supuestamente inquebrantable, adopta este nuevo derecho en su reforma de 1994. Artículo 41, Constitución Nacional, 2 puntos. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. Es interesante porque no solamente vela, como su leitmotiv lo indica, por disfrutar de un ambiente en buenas condiciones, sino que ese disfrute sea propagable en el tiempo para el futuro y para las generaciones venideras. Como se irán dando cuenta, estoy hablando de jurisprudencia ambiental, en lo que hay, más los recién nombrados, diversos instrumentos, entes, regulaciones y leyes. Sancionada el 6 de noviembre del año 2002, la Ley 25.675, conocida como Ley General del Ambiente, tiene como finalidad principal brindar presupuestos mínimos para la gestión ambiental. La ley, en su texto, tiene objetivos, marcos regulatorios, obligaciones y principios. 10 principios para ser exacto y si no estoy equivocado. El principio de congruencia, el principio de prevención, el principio de equidad intergeneracional, el principio de progresividad, el principio de sustentabilidad, de solidaridad y alguno más. El principio de no regresividad en materia ambiental, que no se encuentra expresado en nuestra Ley General del Ambiente, como así tampoco en el Código Penal, sí pisa fuerte en la jurisprudencia ambiental mundial, como por ejemplo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mario Peña Chacón, de la Universidad de Costa Rica, definición que usé en la apertura, dice que el principio de no regresión ambiental enuncia que la normativa y la jurisprudencia ambiental no deberían ser revisados si esto implicara retroceder con respecto a niveles de protección alcanzados con anterioridad. Es en la Cumbre de Río del año 1992 cuando este principio comienza a adquirir cierta visibilidad, pero que aún no está regulado en la Argentina a pesar de varios intentos de modificar la ley, uno de ellos protagonizado por Pino Solanas. Lo más parecido que tenemos en el texto de la ley y desde donde se amparan para no modificarla es el principio de progresividad. Naturalmente que avanzar es no retroceder, pero lo que un principio augura es sentar un valor y que de no cumplirlo se sancione como corresponda. A pesar de que no esté ni dentro de la Ley General del Ambiente ni del Código Penal, la justicia argentina sí lo ha tenido en cuenta, como su nombre lo indica, como principio. ¿En qué casos lo ha utilizado y fundamentalmente cómo lograr para que tenga un peso real y concreto en tiempos, que les voy a decir yo, donde la regresión ambiental es más que total? Qué buena la pregunta que me haces sobre el principio de no regresión.
¿Qué significa este principio? Que ninguna normativa, ni ningún fallo, ninguna norma reglamentaria ni legal puede retroceder disminuyendo la protección ambiental que un país ya ha obtenido. En este caso nos preocupa la República Argentina. El principio de no regresión surge hoy, ese principio, del Acuerdo de Escazú, artículo 3, el punto G, que justamente está ratificado por ley, es un tratado internacional y esa ratificación legislativa lo pone a ese tratado por encima del bloque normativo de leyes nacionales. Entonces, aunque no esté previsto en otra norma en especial, sí rige y está sobrevolando todo el derecho ambiental argentino legislado por el Congreso. Por lo tanto, ninguna normativa que quieran sacar o que hayan sacado, por ejemplo, en este gobierno, ninguna normativa va a poder retroceder sin estar violando este principio consagrado, como digo, en el derecho internacional ambiental. El principio de no regresión ha sido ya aplicado en numerosos casos de jurisprudencia en el país, tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, en la causa Kumar, cuando se habló de la limpieza de Riachuelo, como también en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Son solo ejemplos que estoy dando donde se ha aplicado este principio en casos donde, por ejemplo, se ha querido disminuir la distancia en la aplicación de agroquímicos respecto de centros poblados o escuelas, etc. Por lo tanto, ya está aplicado también a nivel de jurisprudencia, es decir, que si la jurisprudencia futura es coherente frente a un conflicto, van a tener que fallar a favor de no levantar las protecciones que hoy tiene Argentina y que nos han costado más de 20 años llevar a la realidad, darle vida y que eso se convierta en un patrón social, porque las normas, los principios, los fallos tienden a generar conductas sociales positivas. Son un modelo. Una vez que ese modelo, que esas pautas hacia el futuro se transforman en realidades, tenemos que luchar para que eso se sostenga de esa manera. En países como el nuestro, tan vacilantes y con políticas públicas cargadas de una ideología tan dispar, el principio de no regresividad, no solo en materia ambiental, sino en todas, debería ser sino el primer instrumento con el que deberíamos contar para no perder lo conquistado. Prácticamente todos los avances, en este caso sí en materia ambiental, en los últimos años, se han desmantelado y por ende perdido. Tomarse un segundo para pensar en aquellas personas que se ponen al hombro ese determinado avance y ven cómo ese esfuerzo se diluye entre la nada en mucho menos tiempo que el que tardaron en construirlo. Tomarse un segundo también para imaginar si el principio de no regresividad, al no cumplirse, fuera penado, probablemente la política argentina estaría llena de denuncias y de escándalos. Un principio es, en definitiva, por donde se empieza, con lo cual arrancar no por destruir y sí por construir, seguramente que nos ayude un poco. Hay altas chances de que estés tirando aceite de forma incorrecta y sin saberlo. Además de las frituras como la milanesa, las empanadas o los buñuelos, la cocina argentina reúne otras comidas clásicas que no se fríen, pero que llevan aceite en su preparación. Este es el caso del atún en lata, las conservas en escabeche, el condimento de la ensalada o las verduras horneadas. Si todo ese aceite vegetal usado va a parar al desagüe, se genera un problema gravísimo de contaminación. Por eso es fundamental recuperarlo. El aceite vegetal es ese que deriva de plantas oleaginosas como el girasol, la soja, el maní, el maíz, el olivo o el sésamo. A pesar de su origen, no puede compostarse porque interfiere en la descomposición de los residuos húmedos. No hay que confundir el aceite vegetal con su gran aliado de la fritura, la grasa animal, porque ambos tienen procesos de reciclaje diferentes. Cuando copiamos el aceite en vez de tirarlo, permitimos que se transforme en otro producto. Tu aceite de cocina usado puede ser energía. No lo tires.
Continuamos en el Ecoparque y continuamos también con esta serie de notas en agronomía, en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. En este caso hablamos de huertas comunitarias en barrios carenciados, que mezcla un poco también siempre esta linda combinación entre lo social y lo ambiental. Así que allá vamos. Muy bien. Bueno, yo por mi parte estuve viajando al sur del AMBA, llamémosle. Sí. Me fui a Almirante Brown Sí. a conocer una cooperativa que se encarga de la recolección diferenciada de residuos reciclables. Bien. Para conocer un poquito más, porque vos sabés que a nosotros siempre nos importa demostrar que el reciclado existe en todo el país, que está instalado. Sí. Porque a mí me pasa mucho que en las redes personales, ahí donde yo publico toda esta información, me dicen, ay, pero donde yo vivo esto no sucede, donde yo vivo no se recicla. Y a mí me gusta poder comunicarles, mostrarles que efectivamente hay cooperativas, como en este caso, que trabajan junto a los municipios, a veces de forma más independiente, pero que el reciclado está. Hay que saber salir a buscarlo y darle los materiales a quienes pueden revalorizarlo. Hay una red federal de reciclado en la Argentina. Así es. Nosotros tenemos una entrevista muy interesante con la directora del área de sustentabilidad de Globant. Globant es una empresa de tecnología que trabaja en la transformación digital y cognitiva y que es de origen argentina y que se ha masificado por todo el mundo y hoy es una gran empresa que está trabajando justamente en la transición ecológica y por supuesto hablamos con Elena Morettini, que es italiana y que tiene un acento por supuesto muy simpático y agradable, así que los invitamos a escucharla. Directora del Sustainable Business Studio de Globant, empresa que ya va a contar de qué se trata, le damos una muy cálida bienvenida a Ambiente y Medio a Elena Morettini. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Ustedes? Muy bien, por suerte. Estamos en materia climática entrando en tiempo de descuento, con lo cual quería arrancar preguntándote si las empresas tecnológicas son claves para la búsqueda y el hallazgo de esas soluciones que tanto necesitamos. Bueno, obviamente viniendo de una empresa tecnológica y haciendo eso como trabajo, mi respuesta es sí. Intento por ahí darte más sustancia de por qué sí. Porque estoy muy convencida desde que hago esto. Yo soy geóloga, con lo cual me ocupo de clima desde hace mucho tiempo, específicamente desde creo 1999. Con modelos climáticos, etc. Creo que si hay una commodity o un lujo que no tenemos, el tiempo, no tenemos más tiempo. Entonces el rol de la tecnología es justamente el rol de acelerar cualquier solución cierta, probable, que estamos intentando, que ya encontramos, etc. Acelerarla lo máximo posible para que efectivamente el tiempo sea más corto para llegar a una descarbonización total, parcial, un plan de descarbonización, dependiendo mucho de qué cosa queremos hacer, ¿no? Si simplemente queremos pensar en mi sector, mi industria, digo, de un punto de vista de la producción, cómo me muevo hacia una senda de descarbonización, igualmente la tecnología te ayuda en ese camino y en esa aceleración. Así que sea para la respuesta que ya tenemos, que para la que estamos buscando, el tema de tecnología es clave para acelerar y ahorrar cuanto más tiempo posible. ¿Qué es Globant y cómo está trabajando en la transición? ¿Y qué es el programa Be Kind to the Planet? Sí, Globant es una empresa de tecnología que nace en Argentina hace 20 años y que hoy nace como startup y hoy cuenta con casi 30.000 personas, con oficinas distribuidas en muchas geografías del planeta. Y justamente la posición de Globant como empresa nativa digital siempre ha sido a favor de la sustentabilidad y con planes corporativos muy desarrollados respecto a clima y sustentabilidad. Justamente mencionaste Be Kind. Be Kind es nuestro programa corporativo de desempeño de Globant a favor de la sustentabilidad, del clima, de la tecnología a fines de bien, con lo cual estamos muy atentos a las diferentes aristas de impacto que la tecnología puede tener en humanidades, en planeta y sobre las personas. Así que Be Kind de todo eso trata. ¿Dónde deberían poner el foco las empresas que tengan justamente la idea de pasar de las intenciones a la realidad en materia ecológica?
Es interesante la pregunta que haces porque creo que muchos piensan que tenemos que tener ya respuestas y planes de acciones. Obviamente tenemos que tener acciones, pero si no las tenemos porque somos una empresa chica o porque todavía no está claro cuál es nuestro rumbo en el sentido de descarbonización, está muy bien empezar a pensar en eso, ¿no? Entonces, para mí lo importante es que todas las empresas tengan desde una intención hacia una acción, pero que haya un sector dedicado adentro de la empresa, una persona, un equipo, una estrategia que pueda efectivamente ya estar cubriendo cuál es el camino de descarbonización de esa específica industria. Y obviamente hay responsabilidades distintas, hay impactos distintos, hay posibilidades distintas. No todos hoy pueden tener el lujo de tener ya un equipo que se ocupa específicamente de eso. Algunos tienen algunos roles, pero por ahí son roles de personas que ya tienen otros roles en la organización. De a poco se va haciendo un shaping del área de sustentabilidad, de finanza climática, de muchas áreas que están cambiando dentro de las empresas. Pero digamos, es muy importante reconocer y dar como soporte desde las primeras intenciones. Y después, si ya estamos en una etapa de madurez donde hay un roadmap de descarbonización con acciones, ya con resultados, con números muy ya disminuidos de huella de carbono, de plástico, de agua, etcétera, perfecto. Pero si no lo hay, igualmente hay que acompañar. Entonces, es muy importante que no discriminemos de quién ya está muy avanzado, de quién todavía no empezó. Tenemos que estar, es una batalla de todos, entonces no podemos dejar nadie afuera. Estamos hablando naturalmente de las empresas tecnológicas que pueden ofrecer soluciones, pero también las empresas tienen, por ejemplo, un consumo energético muy elevado, un impacto claro. ¿Son las empresas conscientes de ese impacto? No todas las empresas son conscientes de ese impacto, pero tu pregunta es la más apropiada. O sea, existe una relación lineal entre, no necesariamente siempre proporcional, pero siempre lineal entre consumo energético y emisiones. Con lo cual es muy importante tu pregunta porque todas las empresas y todo el mundo tiene que entender que hay un impacto de emisiones atado a un consumo energético. Entonces, eficiencia energética y ahorro energético implica automáticamente un impacto de reducción de emisiones. Si todo el mundo, como vos decís, fuese consciente de eso, ya estaríamos empezando para entender que si yo hago cualquier tipo de mejora en mi consumo energético, que fuesen simplemente la lamparita LED, por ejemplo, puedo ya calcular un delta de emisiones en respecto a lo que eran mis emisiones del año anterior cuando no tenía esa solución de eficiencia energética. Entonces es muy importante tu pregunta porque es muy importante para que desarrollemos la conciencia de que atado a consumo energético hay directamente una reducción o aumento de emisiones. Desde la dirección de Sustainable, ¿cómo trabajan para justamente con las empresas lograr esa transición? ¿Y cómo deberían las empresas que no están trabajando en esa transición para acercarse justamente a este cambio? Mira, es muy interesante el trabajo que hacemos. A mí me gusta muchísimo y creo que le ponemos mucha pasión. Todo el equipo con el cual trabajo es un equipo de personas de todas las edades, de todas las nacionalidades, todo muy interesado en tener un impacto justamente. Entonces, normalmente empezamos desde un diagnóstico de la empresa con la cual estamos en contacto, que normalmente pueden ser ya clientes de Globant por otro tipo de servicio, ¿no? Normalmente de tecnología. Entonces, empezamos desde un análisis de dónde está la empresa hoy y dónde quiere ir. Entonces, si ya tiene justamente en su estrategia, en su plan, en su budget, una idea de inclusión de todos planes de reducciones, los acompañamos con eso y muchas veces en función también ya de qué servicio de tecnológico están teniendo con Globant, nos enganchamos y hacemos un plan completo de sustentabilidad, porque sustentabilidad entra en todas las acciones de cualquier tipo de estrategia de compañía. Y nosotros tenemos una articulación interesante porque trabajamos junto con una startup que es participada de Globant, con lo cual a mí me gusta mucho también ese sistema empresarial de
las empresas grandes junto con las startups que pueden tener productos más ágiles, más inmediatos. Entonces Globant hace mucho esa sinergia. Globant, en este caso con Because Energy Masters, que es una startup, y ahí trabajamos juntos para hacer diagnósticos y encontrar cuanto más rápidamente posible soluciones. Y las soluciones son de las más variadas, desde los bancos multilaterales que necesitan nuevas estrategias justamente de Green IT, a empresas más chicas que simplemente quieren tener una reducción de huella plástica en su packaging más que en sus productos. Son muy variadas. Trabajamos también mucho en este momento con las empresas que más necesitan acelerar esa transición energética, que por ejemplo son las empresas energéticas, las multi-utilities, y ahí claramente son planes importantes a 3 o 4 años de descarbonización y de justamente estrategia de sustentabilidad. Elena, fue un placer recibirte, entre otras cosas porque sos una referente para las mujeres y entiendo que de alguna manera unís dos luchas, que vendría a ser la femenina y la ambiental. Quería preguntarte, ¿qué debemos priorizar en la agenda de género y en la agenda ambiental para vos? Yo tengo opiniones bastante formadas, soy una mujer grande, muchos años de trabajo en industrias a donde efectivamente el rol de las mujeres era con porcentajes muy bajos. Eso no significa que no hay que intentar llevar adelante esos cambios, ¿no? Siempre es muy importante, desde cualquier lugar uno esté, accionar. Vos la llamás lucha, yo la llamo más acción, porque no quiero una confrontación en eso, sino un camino común. Pero reconozco que lo es una lucha absolutamente. Mi posición específica es la de que la diversidad siempre gana, y la diversidad es negocio, con lo cual cuando empezamos a ver todavía equipos, seguimos viendo equipos formados por la totalidad por hombres, o fuese lo mismo si fuesen todas mujeres. Lo que quiero decir es ver esa foto tan igual, homogénea, que no representa justamente una situación natural, porque la naturaleza no es así, siempre me llama la atención. Entonces creo que la diversidad gana sobre cualquier otro tipo de cosa. Lo que yo llamaba por ahí en un castellano equivocado, el monocultivo siempre es mucho más vulnerable que una situación diversa. La situación diversa reacciona también diferentemente frente a un problema y encuentra más soluciones. Entonces es siempre un tema de mejora de lo que estamos haciendo, y por eso la diversidad es tan importante. Muchísimas gracias, un placer conocerte. A vos, muchísimas gracias. Y nosotros, como siempre, seguimos con más Ambiente y Medio. Me pasa muy seguido que me hablan por redes y me dicen: Agus, donde yo vivo no se recicla, yo quiero separar mis residuos, pero acá nadie hace nada. Y yo no me canso de repetirles y responderles siempre, acá en Ambiente y Medio también, que en nuestro país, en la Argentina, sí se recicla. Me animo a decir que en todas las grandes ciudades hay recuperadores urbanos o cooperativas de recuperadores, y en todos los basurales a cielo abierto hay un montón de personas recuperando material reciclable. Si queremos que nuestros residuos lleguen a reciclarse, tenemos que buscar a los recuperadores que trabajan por donde nosotros vivimos. Por eso, hoy me vine al sur del conurbano bonaerense, Almirante Brown, para conocer al Colectivo Ambiental, una de las cooperativas que trabaja junto al municipio en la recolección diferenciada de reciclables. Colectivo Ambiental es una cooperativa que nació en el 2018, somos 52 asociados, nos dedicamos a la promoción ambiental, recolección diferenciada y valorización de residuos. Somos parte del programa de conclusión de Almirante Brown y atendemos alrededor de 6.000 domicilios en la localidad. La tarea de la recolección consta primero en el inicio en la promoción ambiental, el trabajo de las promotoras y promotores ambientales, y limitando las zonas de trabajo, promocionando a los vecinos. En cierta forma lo que buscamos es que la gente separe en origen para luego procesar esos materiales y volverlo a la industria, ¿no? Esa es nuestra tarea. Además de recolectar y clasificar materiales, desde el Colectivo Ambiental y la FUNCAT decidieron dar un paso más allá y agregarle valor a los materiales que juntan. En este caso, decidieron recuperar plástico para volver a convertirlo en bolsas de plástico recicladas. De esta manera, se convirtieron también en parte de la industria recicladora.
es una Federación Nacional de Cooperativas Argentina de Trabajo que nuclea cooperativas de primer grado de diferentes rubros. En este caso es el reciclado, que los compañeros vienen haciendo y desarrollando un trabajo muy importante, no solamente en el distrito, sino en la provincia. Acá nos encontramos en el centro de producción de bolsa, a donde nosotros el material que los compañeros ahora lo van a explicar, lo recuperan y lo transforman en bolsa de consorcio, dándole valor agregado, y nosotros salimos a venderlo y de esa manera generamos trabajo, un ambiente mejor para nuestro distrito y para la provincia, para la Argentina, y a la misma vez seguridad, porque vienen un montón de chicos y de chicas que transitaron el contexto de encierro y se incorporan al campo laboral y empiezan a generar una nueva vida para ellos y para nuestra ciudad. La cooperativa colectiva ambiental, somos parte asociada de FUNCAT, de la Federación, y somos parte de este polo productivo. La idea fundamental es mostrar la valorización de los residuos y por eso nos juntamos las cooperativas para fabricar bolsas. Acá lo que vemos acá es todo el proceso de polietileno que viene de todos los hogares que recolectamos en Almirante Brown. Así que la misma bolsa que los vecinos reciclan vuelve en su ciclo circular, digamos. El inicio del proceso empieza a través de la clasificación de materiales que hacen las distintas cooperativas. Una vez que el material llega clasificado al centro de producción de bolsa, se sigue con el agrumado de bolsa que termina en una máquina que se llama recuperadora, en donde a través de distinta cantidad o densidad plástica que tiene, se derrite y en función de eso se genera un pellet. Ese pellet se termina secando a través de una turbina y se termina cortando en función del diámetro de pellet que queremos realizar. Esa misma materia prima termina haciendo carga del uso de otra máquina que se llama filmera, que esta es la que nos permite hacer las bobinas. A través de esa bobina se puede dar impresión, que se utiliza una impresora. En este caso la Federación tiene una impresora de 3 colores que puede ser impresa o no. En el caso de que no sea impresa, directamente la filmera baja a la confeccionadora, en donde se le da el corte o la necesidad de medida de bolsa que se requiera. El ciclo de reciclado, si no termina en valorización, es muy complejo sostenerlo. Entonces, por eso es fundamental tener un espacio de valorización donde los materiales vuelvan a ser un producto. En Almirante Brown existe una mesa de reciclado, la mesa de las cooperativas, en el cual comercializamos en conjunto. Nosotros lo llamamos acopio colectivo. Lo importante es ese acopio colectivo que termina con valorización y esa valorización genera un impacto económico en las cooperativas positivo al no caer en fábricas que por lo general los precios son más bajos. Digamos, somos los propios productores de nuestra recolección. Hace 8 años que en Almirante Brown existe un programa llamado de Conclusión, impulsado desde el sector de recicladores, con el apoyo de la Intendencia de Almirante Brown. Es un programa que tiene la particularidad que es una cogestión entre el sector de recicladores y el municipio. Esa cogestión muestra resultados positivos porque somos los mismos actores del reciclado los que vamos llevando adelante la gestión de los residuos con inclusión social. Y también somos parte del programa Mi Provincia Recicla. Fuimos beneficiados con autoelevadores, con vehículos, con maquinarias que nos permite valorizar los residuos en este polo productivo. Destacar la tarea de la comunidad en la separación origen. En estos 8 años hemos logrado una eficacia. La verdad que los vecinos y vecinas separan muy bien los residuos, llegan a la planta en condiciones y esa es la base de este trabajo. Si no hay una separación de origen bien hecha, nosotros no podemos valorizar los residuos e insertarlo al mercado. La expectativa de las cooperativas de reciclado de base, de calle, es poder llegar a un programa de reciclado con inclusión social completa, donde podamos incluir a todos los trabajadores y que ese soporte sean estas unidades productivas, así generamos un círculo virtuoso donde no haya más compañeros tirando en forma precaria un carro, sino un servicio de recolección diferenciada reconocido con valorización y trabajo digno. El objetivo es reconocer al servicio de recolección diferenciada, poder valorizar la mayor cantidad de residuos, poder alcanzar a todas las líneas productivas de plástico, poder también brindar el servicio a grandes generadores. Nosotros somos Destino Sustentable y de paso hacemos la propaganda. Quien nos quiera contratar, hacemos planes de gestión, un trabajo integral de residuos y esos son los objetivos fundamentales. Lo que nosotros esperamos es que esto se transforme en un verdadero parque industrial
Nos faltan hacer 3 naves más, ahora se viene la próxima. Y que la próxima que venga ya se encuentren con el polo productivo ya desarrollado y generando un montón de puestos de trabajo. Eso es lo que queremos. Que las cooperativas logren incorporar nuevas etapas de la cadena de valor del reciclaje es clave para poder mantener todo el sistema, pero además nos demuestra el enorme esfuerzo que hacen diariamente en la creación de nuevos puestos de trabajo más verdes. Las bolsas recicladas que se usan para volver a juntar nuevos residuos es mucho más que la poesía misma de la circularidad. Es la prueba de que podemos hacer las cosas mejor. Seguimos y seguimos recorriendo la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y cada uno de sus proyectos. Y sí, por supuesto que me voy a repetir, porque lo hacemos desde lo que nos cuentan los estudiantes, cómo participan y cómo entienden a la gestión como una herramienta perfecta para la educación ambiental. Dentro de esos proyectos hay una modalidad particular, que es la de las prácticas solidarias educativas. A lo largo de todos estos informes de ambiente y medio en agronomía veremos 2. Uno no los voy a espolear, por supuesto, pero el segundo es este. Huertas comunitarias agroecológicas para barrios vulnerables y que vamos a contar unos detalles al respecto. No yo, sino Nadine es quien te va a contar cada uno de esos lindos detalles, pero para ir adelantando un poco, porque el espíritu de esta huerta no es igual al común de los espíritus de las huertas comunitarias para barrios vulnerables, porque el objetivo no es la de proveer alimentos, sino la de promover enseñanzas. La misión no es que se lleven el tomate agroecológico a la casa, sino cómo plantarlo y cómo cosecharlo, algo que es más provechoso, beneficioso y fructífero a futuro. El proyecto en el cual estoy involucrada se llama Huertas Agroecológicas en Barrios Vulnerados, Huertas Comunitarias y Agroecológicas. Es un proyecto que surge más o menos en el 2020, sí, surge ahí la idea. Este año va a ser su 3ª edición y se da en el marco de una especie de materia por fuera de la currícula de lo que es la licenciatura en Ciencias Ambientales. Más específicamente es una práctica social educativa. Y bueno, la idea en general, nosotros tratamos de hacer un nexo siempre con organizaciones que ya estén en el barrio. La idea es construir un espacio, que puede ser un espacio que ya esté, que haya que volverlo a armar, a reacondicionar, o puede ser un espacio que armemos desde cero, siempre armando un nexo y una red de coordinación y organización con los vecinos del lugar. No es ir y hacer y deshacer a gusto, sino tratar de que podamos organizarnos y construir en comunidad. La idea de lo que son los proyectos de extensión, todo lo que es la UBA, tiene muchos proyectos o distintas formas de hacer extensión universitaria, que es básicamente hacer cosas por fuera de lo que es la currícula, llevar a estudiantes a, podríamos decir, el territorio. La finalidad es justamente que se genere un espacio de organización, de encuentro, de contención, siempre en pos de las necesidades de los vecinos y también de que los estudiantes podamos ver lo que hay por fuera, ¿no?, de la facultad. Bueno, nosotros somos estudiantes en Ciencias Ambientales y futuros ambientólogos, ambientólogas, y entendiendo el ambiente como algo que compartimos, como un espacio que confluyen los distintos actores de la sociedad, es interesante que se planteen estos espacios, ¿no?, de construcción, de organización, de intercambio, y la idea es que siempre seamos más para ser más manos para seguir construyendo. Creo en definitiva, y esto es una opinión, todos deberíamos tener el conocimiento de poder sacar una papa de la tierra o de cosechar un tomate. Por eso la importancia de este tipo de proyectos solidarios educativos, que en este caso, como dijimos antes, se diferencia del común de las huertas comunitarias porque no se enfoca en algo que en definitiva es efímero, como un tomate, como proveer un tomate, sino algo que queda para siempre en la conciencia social, que es una enseñanza.
un hecho. Por cada litro de aceite vegetal que recuperamos, evitamos que se contaminen 1000 litros de agua. Por esto es muy importante recolectar de manera correcta tu aceite de cocina usado. Acá van 4 pasos fáciles para hacerlo. Primero, si lo usaste para freír, es importante dejar que se enfríe completamente. Después, prepara una botella de plástico limpia y seca con su tapa. Luego, filtra el aceite con un colador para eliminar restos de comida y vértelo dentro de la botella con la ayuda de un embudo. Repetí este proceso hasta llenar la botella. Finalmente, cuida que la botella esté bien cerrada y llévala al punto de recolección de tu ciudad. Si la cantidad de aceite que consumís es baja, te contamos que el aceite usado no se vence ni se echa a perder, por lo que puedes ir juntándolo de a poco hasta tener una cantidad significativa para reciclar. Tu aceite de cocina usado puede ser energía, no lo tires. Francisco Pascasio Moreno, a quien la posteridad y la historia conoce como Perito Moreno, fue probablemente el viajero argentino más importante de la historia. Escribió y editó este libro, El viaje a la Patagonia Austral, en el año 1878-1879, donde relata todas sus andanzas por la Patagonia, inspiradas como modelo a seguir la expedición de Charles Darwin en el 1823 con Fitzroy en el Beagle. En este libro recorre el río Santa Cruz desde su desembocadura en el Atlántico hasta sus nacientes en la cordillera de los Andes, conociendo y bautizando a distintos lagos, como por ejemplo el lago Argentino, el 15 de febrero del año 1877, como así también el lago San Martín o el lago Viedma, en un librazo con muchísimas páginas y en donde va recopilando un montón de información de la Patagonia, de los ecosistemas y también de los límites fronterizos. Cuestión que lo lleva a que el gobierno argentino lo convoque muchos años después a trabajar en los límites fronterizos con nuestro país vecino Chile, llamándolo Perito, por eso lo conocemos como Perito Moreno. Es una recomendación. La palabra chanta es un poco fuerte porque no lo terminé, verán por dónde anda el señalador. Es un libro que me prestó el camarógrafo que está en esa cámara, que se llama Marcelo Botassi, que le encanta la literatura de naturaleza, y si bien no lo terminé, más allá de este en particular, del viaje a la Patagonia Austral, me parece que es una linda lectura, la lectura de naturaleza, de los expedicionistas, naturalistas. De la historia de nuestro país. Exactamente. De los comienzos de este hermoso país que tenemos. Viaje a la Patagonia Austral de Francisco Pascasio Moreno, más conocido como Perito Moreno. Hermosa recomendación para cerrar un hermoso programa. Uno más. Así es, nos despedimos de este domingo en el Ecoparque. Los agradecemos por estar acompañándonos del otro lado y les recordamos, como siempre, que nos pueden seguir en todas nuestras redes, suscribirse a nuestro canal de YouTube y también un pequeño recordatorio de que seguimos con nuestra campaña. El aceite de cocina usado puede ser energía. No lo tires. @Fundación Ambiente y Medio. Síganos porque somos justamente la Fundación Ambiente y Medio y hacemos y creamos periodismo y contenido ambiental. Los queremos mucho y nos vemos el domingo próximo. Vamos.